Buenos días a todos. Pues aquí estamos con esta firme intención de compartir estas experiencias y este conocimiento. Pues son tiempos de cambio. Estamos convencidos de que la especie que sobrevive no es la más inteligente, sino la que se adapta al cambio. Y nuestras actividades no se excluyen de este mismo concepto. Es decir, tanto la agricultura como la ganadería están siendo amenazadas si no fluyen con esto que conocemos tal vez como el cambio climático. Este es un cambio cíclico de las eras geológicas del planeta, así lo entienden los científicos conocedores de esto. Entonces creo que es momento de tomar decisiones de importancia para dar un rumbo y un sendero distinto a la manera en que hemos hecho las cosas hasta ahora. La ganadería mexicana, pues la conocen ustedes mejor que yo porque en su mayoría son ganaderos y ganaderas, y por años fue una actividad para muchos en donde se soltaban los animales y se recogía dinero. Desde el punto de vista de sustentabilidad y permacultura, la ganadería bien hecha es una ganadería no de un comerciante que va y compra costales de pastura y después vende ganado. Desde el punto de vista de la permacultura y de la ecología, una buena ganadería es aquella en donde el ganadero convierte rayos de sol en kilos de carne, conociendo a fondo la psicología del animal, la fisiología, sus gustos, su temperamento, y de una manera ordenada hace pues uso eficiente, por así decirlo, de este hato de animales que tiene. Ahora vamos a platicar de esta técnica australiana que tiene más o menos 70 años de haber sido organizada o descubierta por un australiano, un ingeniero minero, y traída a México aproximadamente hace unos 12 años. A partir de ahí hemos desarrollado, pues en muchas ocasiones con prueba y error, métodos tropicalizados a nuestro país y a nuestro estilo de trabajo, a nuestros climas. Australia es un país en donde en su generalidad les llueve pues como en Zacatecas, ¿no? Muy poca lluvia, y entonces esta técnica fue desarrollada y pensada para optimizar al máximo el uso de lo poquito que ahí llueve. México tiene lugares diversos en donde nos llueve mucho, y ahora vamos a hablar de esto, y en donde nos llueve muy poco. Hemos tenido avances importantes en el manejo de agricultura combinados con el método Keyline, y ahora nuestra insistencia y nuestra búsqueda es aplicarlo en ganadería. Hay pocas experiencias en ganadería porque siento que muchos de los ganaderos mexicanos tienen esta convicción de que lo que han hecho hasta ahora es garantía de que en el futuro sea éxito también. Esa es una realidad pues que se puede poner en duda, porque ahora yo no me hubiera imaginado hace un año que estaría en una conferencia con muchas sillas vacías y con personas con la cara tapada. Entonces, esto me dice que en el futuro no sabemos la ganadería qué destinos tome si no hacemos algo para hacerla diferente. Esta técnica se conoce con el nombre de key line, que quiere decir línea clave, que es uno de los elementos que se usan a partir de la topografía del lugar para hacer un diseño para conducir, infiltrar, almacenar y hacer un aprovechamiento del agua de lluvia. Y la hemos traducido en México como un sistema de cosecha de agua y tierra. Muchas veces el ganadero está tan preocupado por la lluvia que se olvida de la importancia que tiene el suelo. Y la lluvia en muchos ranchos llega a ser más destructiva que constructiva. Estamos implorando por lluvia
y cuando viene la lluvia nos destruye el rancho sin darnos cuenta. Tengo algunas imágenes que lo van a probar. El campo mexicano, pues el agricultor ya no sabe si arrodillarse para rezar o para ponerse a llorar, porque los resultados cada vez son más comprometidos. Las prácticas ganaderas de estabulamiento en pequeñas áreas, lo que es el feedlot, que ha comprobado ser focos de muchísima contaminación y de daño psicológico a los animales y a las personas de igual manera, inclusive el producto, la calidad de la carne que de ahí viene y en otros lugares lácteos también está cuestionable. Se han hecho estudios en la zona de la laguna en donde se llegó a la conclusión de que para producir 1 litro de leche se requieren 1000 litros de agua en la vida de la vaca, desde que es productiva hasta que la desechan a los 2 años de estar produciendo. Por cada litro que produces se hubieron consumido 1000 litros de agua. Eso es una locura, ¿no? Y el resultado está en el acuífero de la zona de la laguna. Estos son terrenos que pues me canso de verlos, que seguramente algunos de ustedes conocen, no quiero decir que sean los terrenos de ustedes, pero estas son praderas de pastoreo, de agostadero, pues que yo pienso que los animales ahí tienen más para comer piedras y minerales que vegetales. Pues esto es agricultura de frutales, de aguacates en la zona de Jalisco, en donde, por ejemplo, en este huerto se talaron 3000 pinos y 1000 encinos. El propietario pensaba que la reposición que iba a hacer él con nuevos árboles, pues iba a hacer lo mismo que el bosque que ahí estaba. Entonces esto ha sido una falta de información que nos ha llevado a una destrucción masiva. Esto es México y muchos otros países en donde cuando llueve, pues nos sale agua hasta por las orejas, y cuando deja de llover, estamos en esta sed, en esta sequía, implorando por agua. ¿Y esto por qué es? Pues porque no tenemos una técnica de aprovechamiento eficiente del agua que llueve sobre el terreno. Las prácticas agrícolas, surcadas rectas, a veces en favor de la pendiente, a veces cruzadas, surcos que se rompen, están arrastrando y deteriorando cada vez más el suelo. La naturaleza tarda 200 años en construir un centímetro de suelo de bosque. Eso nosotros no lo estamos tomando en cuenta. Esto es el resultado de estas prácticas. Más compactación, sobrepastoreo, tala de árboles, y el resultado son erosiones pues que son terribles y que son difíciles de reparar. La gente se acerca a las erosiones, se rasca la cabeza queriendo resolver el enigma de por qué está pasando eso ahí, cuando el problema no es ahí, sino en las partes altas en donde se han llevado prácticas tan destructivas como las que ya conocemos. Esto es en Michoacán, una huerta de peras, en donde el único pasto que se ve son estos pequeños islotes circulares de 1 metro de diámetro al pie del árbol, donde se le aporta un poco de nutrición y agua, y el resto de la huerta es estas erosiones que parecen un paisaje marciano o lunar. Reparar eso, pues es una tarea que duraría tal vez la mitad de los años que tardó en destruirse. Ganadería en todo el país, ¿no? Los propietarios de estos ranchos, orgullosos de sus erosiones, hasta posaron ahí para mi foto. Otro lugar muy cercano en Coahuila, una huerta de nogales, donde hasta los propietarios posan para mostrar esta limpieza que tiene. Si no hay cobertura, y me refiero también a ganadería, en la medida en que estemos haciendo estos cortes profundos sin dar tiempo de recuperación a los pastizales, sucede esto. Cuando llueve, este rancho se pone así, y en 15 minutos no hay una gota de agua en el rancho. Y lo que se lleva no es solo agua, se lleva suelo, materia orgánica, minerales y microorganismos que dan vida a las plantas. Esto es la erosión por la cual yo fui contratado para reparar ahí. Inocentemente el cliente pensaba que yo iba a llegar a taparle este agujero y que todo quedara resuelto. Pues no es así, el problema no estaba ahí abajo, sino arriba,
pero de su cabeza, porque las prácticas que él había tenido en su rancho estaban provocando esto. Estados Unidos, después de la depresión de los 30, el suelo, pues era, el suelo era, este era el nivel y ahora está pues casi 2 metros abajo, erosión, suelos que son ya infértiles y pues muy difíciles de recuperar, desertificación. Los invito a que si tienen cualquier pregunta, levanten su mano y podemos interrumpir esta charla para que no se les vayan las ideas. Con gusto respondo a lo que ustedes necesiten de información. Y esto pues es también Estados Unidos, cultivos de maíz, no entienden, la erosión les está ganando y ahí va, con las mismas prácticas de siempre. Esto es Guanajuato, un rancho ganadero, pobres animales, pues ahí los pastorean, se puede ver que hay poco que comer. Esta es una obra en donde tuve la fortuna de participar con la topografía y ahí van a ver ustedes un tubo que lleva agua de una comunidad a otra y atraviesa por el rancho. Este tubo estaba 60 centímetros abajo, sepultado. Ahora está 60 centímetros arriba del suelo. Quiere decir que han perdido 1,20 de suelo. Ya no van a perder más porque ya es roca madre. Entonces, como soluciones de este sistema de keyline, son una serie de canales como este que se puede ver arriba, que es el inicio de un trazado para gestionar el agua de lluvia para que no sea destructiva, para que empiece a construir suelo, a contener el embate de erosión y a gestionar de manera organizada y balanceada toda el agua en el predio. Ahí está arriba el canal que les menciono. De estos se hicieron 8 o 10 en este rancho. Pues, ¿qué ven ahí? Suelo, minerales valiosos. Esto es la costa de Jalisco y esto cada año lo vemos. ¿Cómo regresamos estos minerales a las partes altas de los bosques, a las partes de cultivo, a las zonas de cultivo de Jalisco? Pues imposible y costosísimo. Les muestro esto que es el sur de Jalisco, zona aguacatera. Sucedió hace 2 años en San Gabriel. Vino una lluvia fuerte, de repente estos tormentas que vienen, y trajo arrastres de suelo y restos de la tala de árboles indiscriminada que se hizo para plantar aguacates. Fue una catástrofe y una masacre que ahora pueden apreciar. No, ¿sabes qué? Ahora sí va a llegar. Esa es una de las calles de San Gabriel y así terminó este asunto después de que el agua desalojó el pueblo. Los responsables de esto, los productores de aguacate, en su mayoría. Hubo un cliente ahí que hizo una obra de keyline en su huerta y no se hizo acreedor a esta multa de $1 millón de pesos que aplicaron a cada huertero, porque él pudo demostrar que no había aportado esas cantidades de agua, ni de suelo, ni de leña, porque había hecho este formato de plantación y estas contenciones de barreras a nivel y desnivel que gestionaron el agua para no aportar más a este desastre. Este es un ejercicio que se hizo en Inglaterra en una tormenta, bueno, una lluvia de noche, y como pueden ver está una surcada en favor de la pendiente. Se recogieron con esta lona 7 toneladas de suelo. ¿Qué valor tiene eso? ¿Cuánto vale el suelo? ¿Alguna vez se han preguntado cuánto cuesta el suelo? En la zona de aguacatera tú puedes comprar camiones de esta tierra que se llama topure, es un vocablo purépecha que quiere decir polvo rojo,
y llevarlo a tu huerta para tener un poco de más suelo. Muy costoso, ¿no? Trasladarlo. Pero en una lluvia, ¿cuánto suelo perdemos? Ese es un terrón de suelo y una lámina de 1 milímetro de suelo pesa aproximadamente 1 kilo, así de fino, 1 milímetro en 1 metro cuadrado. Puede llegar a pesar unos 700, unos 800, tal vez 2 kilos, dependiendo de la composición del suelo. Entonces, 1 milímetro de suelo en 1 hectárea, estamos hablando de 10 toneladas de suelo. 1 centímetro de suelo en 1 hectárea serían 100 toneladas de peso. Y 20 centímetros, que no es nada comparado con lo que se lleva un temporal en estas huertas, estaríamos hablando en 100 hectáreas, pesan 200,000 toneladas. La compra de 200,000 toneladas de topure, pues vale más que el rancho seguramente. Esta es la importancia de la cobertura, de tener pastos, tanto en praderas como en agricultura. Esta persona está depositando agua sobre este cajoncito que tiene cobertura viva, pastos, que son como cientos de jeringas que están inyectando el agua a fondo en el cajón. El agua empieza a derramar tardíamente porque ya absorbió suficiente, se llenó la esponja y derrama agua limpia sobre el cajón. Hay cero erosión porque podemos ver agua cristalina que derrama y hubo bastante infiltración gracias a estas cavidades que hacen las raíces de las plantas. Esta es una cobertura vegetal de material orgánico ya muerto, seco, y de cualquier forma contiene este golpe de agua que propicia la lluvia al caer sobre el suelo, absorbe menos agua, más rápido empieza a derramar por la orilla, sin embargo sigue siendo agua cristalina, es agua limpia, no hay arrastres de suelo, hay una cobertura. Los bosques así funcionan. Y el último es prácticas agrícolas nacionales de pela en el suelo, y ahí viene chocolatito, mi rey. Inmediatamente, suelo, arrastres, más necesidades de riego porque el riego no baja, saturación de la capa superficial y pérdida de todo, de minerales, materia orgánica, microorganismos, y toda el agua que están depositando se va de inmediato. Esto es algo que la gente que estudió agronomía lo sabe, pero cuando ves un video de estos, como que te lo recuerda y ya no habíamos pensado mucho en eso, es muy evidente y muy espectacular. Saturación de suelo, que es lo que sucede ahí, es lo mismo. Estas chicas iban caminando en la calle, empezó la lluvia, imaginen que salgo con una camisa de algodón, empieza a llover, siento que me mojo y en 2-3 minutos queda la camisa tan mojada que el agua ya empieza a arrastrar por mi camisa, a rebotar, ya se vuelve impermeable. La única forma que yo podría meter agua debajo de mi camisa es haciendo unos pequeños cortes con una navaja en mi camisa para que el agua penetrara. La técnica del keyline, de eso se trata, de hacer unas cirugías de bajo impacto en el suelo para propiciar que el agua penetre y se vaya a profundidad, dado que no hay las condiciones de cobertura para conseguirlo. Entonces ayudamos a la naturaleza a hacer esta infiltración. Este es un pino, vean la maravilla, ¿no?, de este sistema sustentable de la naturaleza, la importancia de los árboles, la importancia de hacer prácticas agrícolas silvopastoriles en donde combinamos animales con plantas y árboles, que es la manera natural en cómo se movían los animales, ¿no? Había un depredador que los pastoreaba, andaban todos en hatos juntos, no estaban nomás pisoteando el lugar todo el año, comen, rápido se mueven, van a otro lugar, ya cuando regresan al mismo lugar está inclusive el estiércol ya asimilado en el suelo, la orina igual, no hay una costra dura en la superficie. Los árboles tienen esta capacidad de inyectar agua por este pequeño orificio. Y aquí abajo lo que estamos viendo es simplemente una esponja que va a guardar humedad y que va a dar casa, alimento y trabajo para los microorganismos que le van a dar de comer a la planta. La planta come
a través de un intercambio, le da azúcar a los microbichos que están ahí, llena las partículas de tierra como si fueran algodones de azúcar, y el microorganismo los ve, los mastica, los procesa, se queda con el azúcar, y defeca minerales ya disponibles para la planta. Ese es el gran truco de la industria de los agrofertilizantes y agrovenenos, que nos vende un fertilizante de alta solubilidad que con agua revuelvo y ya la planta se lo bebe de inmediato. El costo de eso es la cantidad de sales que vienen en el costal. Entonces, en muchos casos es 60% o más de sal de mesa, tal cual, que saliniza y mata, que ese es otro de los trucos para que sigamos comprando más, mata la vida del suelo. Entonces si no compro más costales, no hay fertilidad en mi suelo. Y aquí viven los microorganismos y aquí pues empiezan a comer roca, porque todas las exudaciones de alimento dulce para los microorganismos van hasta acá y empieza a construirse suelo abriéndole espacio como si estuvieran mineros cavando estas cavernas para que las raíces suaves del pino sigan penetrando. De ahí la importancia de tener árboles. Estos son dos estilos de siembra. Esta es la comunidad donde vivo con mi familia, se llama el Calpulli, y a un lado está nuestro vecino el ratón. El ratón cada año hace esto, de hacer una surcada en línea recta, con un tractorista que se jacta de hacer líneas perfectamente rectas, y vamos a encontrar cada año zonas de sequía y zonas de inundación. Y aquí nosotros estamos balanceando la lluvia de manera que quede homogénea, tanto en vertientes como en laderas. Esto fue este temporal que acaba de pasar, ahí están las líneas rectas, atravesadas a la pendiente, y entonces, pues, ¿qué pasó? Pues que el Señor perdió toda esta cantidad de suelo, eran capas de 20, 25 centímetros, caminabas ahí, te hundías, y pues la pérdida también de espacios para cultivo, la pérdida de agua inmediata, porque bajó por ahí como un río, era un arroyo tremendo. Y esto es Calpulli, un estilo diferente de hacer milpa, con una surcada, con una intención hidrológica. Y bueno, ¿cómo se hace esto? Pues muy sencillo, nomás le vamos a decir al tractorista, te vas a olvidar de hacer líneas rectas, te voy a poner unas estacas, y en vez de trazar como trazabas antes, en línea recta, y te llevabas el agua a la vertiente, ahora le vamos a dar vuelta para que el agua de la vertiente se vaya a la ladera, a esta panza en donde podemos almacenar agua. Esa es la diferencia de agricultura con una intención de conservación, de regeneración de suelos. Usamos esto es una herramienta de subsuelo, como lo conocen en agricultura, los famosos subsuelos, que los subsuelos son terribles herramientas que causan mucho deterioro porque dan mucha perturbación al suelo, y es una especie de navaja que corta un pastel con una punta afilada, unas orejitas como aletas de tiburón, que corta suavemente y en la profundidad hace un semiducto por donde va a conducir agua a la velocidad deseada del quien diseñó esta surcada. Entonces el agua cae por esta ranura de la alcancía, porque es prácticamente una alcancía de beneficios económicos, baja y entonces llega a este semiducto, empieza a abrirse en forma circular y entonces tenemos zonas como si fuera un tubo de humedad a lo largo y a lo ancho de todo nuestro cultivo. Pero no son líneas rectas, sino que tiene este desnivel controlado para que sea tan húmedo las partes bajas como las partes altas. Ese se llama el arado Yeomans, tiene el nombre del creador del método. Y así se ve un pastizal ranurado. La importancia de esta herramienta de subsuelo del arado Yeomans es que no perturba los espacios, porque a diferentes estratos del suelo, por ejemplo, a 30 centímetros tenemos una vida microbiológica de bichos que les gusta el ruido, les gusta la humedad, les gusta la luz, les gusta comer materia orgánica, raíces muertas, y trabajan sobre ese espacio. Después de 30 centímetros tenemos unos bichitos que son ciegos, mudos, sordos y locos. Esos, entre menos los molestes, mejor, porque son mineros que se dedican a construir suelo.
exceso de humedad no les gusta, materia orgánica no es su búsqueda. Y entonces cuando llega esta herramienta de subsuelo tradicional que se usa en la agricultura, que tiene una reja tan ancha como una mano, y hace esta revoltura o mezcla de suelo bajo con suelo alto, es lo mismo que si yo tomara a gente que vive en el sótano y la llevo al penthouse y los del penthouse los bajo al sótano. Y es lo mismo que si yo oprimo un botón en mi computadora ahorita de reset y todo tiene que volver a comenzar. Entonces, claro, el lugar se airea y da una aparente fertilidad y beneficio al área de cultivo, pero lo que está sucediendo es que van a tener todos que regresar a sus posiciones y eso hace lenta la fertilidad del suelo, la recuperación. Este es un arado con un rodillo atrás para aplanar después de que pasa el arado Yeomans y que sea más cómodo para los animales circular por ahí. Y estas ranuras, pues son estas alcancías de las que yo hablo, en donde va a entrar el agua y el agua se va a conducir suavemente por toda la pradera. Ahí, pues, no sé si nos ayuda la luz, ¿alcanzan a ver este semiducto? ¿Sí lo ven o no se nota? Sí. Bueno, en la parte baja hay, esto es como la mitad de un tubo cortado, entra el agua por esta ranura fina y por supuesto se empieza a saturar, empieza a crecer lo que es este círculo, esta circunferencia. Si se llegara a saturar el agua no va a salir de aquí, se va a quedar en el subsuelo. Entonces estamos cambiando la vocación del terreno y estamos cambiando el paisaje. Este es un suelo de topure, que es un suelo mucho más suelto. La ranura ya no es tan fina porque el suelo es suelto, pero es lo mismo. Ahí está señalando esta persona con el dedo, la parte inferior. Y esto nosotros lo aplicamos de la siguiente manera. Este es un terreno compactado, superficial, propenso a secarse. Como es arriba, es abajo. Pastitos cortos, raíces cortas. Entonces llegamos con nuestro arado Yeomans, bajamos 15 centímetros, viene la lluvia, penetra y el pasto empieza a censar que abajo hay humedad. Entonces manda sus raíces a que crezcan y busquen esa humedad de abajo. Aunque ya se haya ido el temporal, abajo hay humedad. Y estas ranuras son tan cerradas que no están expuestas a la evaporación por viento o por calor. Entonces, pues forzamos a que la planta crezca hacia abajo y como es abajo es arriba, pues vamos a tener más pastito para que el animal coma. Siguiente año nos movemos hacia un lado un poco y bajamos otros 15 centímetros, ya estamos trabajando a 30. Y entonces propiciamos que haya raíces más profundas. Y el último año, 3 años lo trabajamos, ya bajamos hasta 60 si se quiere, y ya vamos a tener un resultado que es esto. Una rizósfera, un espacio para cultivo, para vida de microbiología, espacio flojo y esponja para que guarde agua en nuestro terreno. Valiosísimo esto para producir. Surcadas para agricultura, estos son papayas en Veracruz. Alumnos de nuestro curso que hoy termina se han dedicado a hacer esto por su cuenta con una leve guía de cómo hacerlo y ahora ya tenemos la fortuna de haber hecho con ellos. Esta es una compañía que exporta papayas y ahora entró en el mundo de los cítricos, los limones. Entonces les hicimos un diseño en un predio de 60 hectáreas, se implementó riego tecnificado, también con este sentido hidrológico del diseño Keyline, que facilitó, fue un diseño difícil para los diseñadores de líneas de riego porque era la primera vez que lo hacían. Sin embargo, esto facilitó mucho el manejo de las presiones porque casi todo estaba a nivel. Y esta es una imagen del plano en donde se contenía cada uno de los puntos que fuimos a marcar, poniéndoles estacas para que se tuviera el sentido de surcado de la huerta. Y así terminó la huerta ya está plantada, operando, y el informe que tenemos es que cayó una lluvia de 150 milímetros en una noche y hubo 0 arrastres de suelo. Y es un paisaje hermoso, hay que acostumbrarse que hay que transitar con los camiones sacacosechas, pues dándole vuelta, ya no es en línea recta. Pero miren nada más que hermosura. Y parece un terraceo, pero esto se hizo con un tractor, con una bordeadora que le llaman. Esto es una praderita de más o menos unas 20, 30 hectáreas, en donde podemos observar
que después del paso de los temporales de lluvias, nosotros cuando trabajamos el agua la trabajamos de arriba hacia abajo y los beneficios se empiezan a ver de la parte baja hacia arriba. Y aquí pueden ver ustedes estas zonas que son ahora más verdes del resto de la pradera. Y conforme pasen el tiempo, esto es progresivo y acumulativo, vamos a ir subiendo este verdor hasta que terminemos con una pradera de este color todo el año. Ese es el desafío, esa es la búsqueda. Aquí no hay garantía porque dependemos de la naturaleza, ¿no? Y no se puede medir porque esta es una obra técnica y también artística de diseño. Esta es la diferencia. Yo sé que han incursionado muchos de ustedes en lo que es el pastoreo intensivo, el método Boissin, el pastoreo de ultra alta densidad no selectivo, y pues eso es maravilloso, pero desde mi perspectiva estas técnicas están olvidando el agua. No la olvidan en el sentido que te dicen te vas a poner aquí 25 tinacos y unas mangueras, pero eso pues tiene un costo. Y desaprovechar la lluvia porque el terreno tiene la misma pendiente de siempre y se está llevando suelo y se está llevando agua, ahora nosotros estamos proponiendo un método de diseño para que combinemos los sistemas de Boissin, los sistemas de ultra alta densidad, de una manera organizada con una intención hidrológica. El sistema Keyline es tanto ciencia, en donde recolectamos datos, hacemos simulaciones, pruebas y diseño, y después aplicamos. Pero también es arte. Hay muchas maneras de diseñar. Entonces involucra mucho de planeación, de pensar, de visualizar. En permacultura, visión no es ver las cosas como son, sino cómo van a ser. Y eso es de lo que se trata el Keyline. Y, por supuesto, estamos a merced de estas pues acciones que a veces nos parecen caprichosas de la naturaleza y que muchas de ellas son en respuesta a acciones que nosotros mismos hemos hecho. Pues, ¿qué ven? Un desierto, Australia, donde en su mayoría es un paisaje seco. De ahí viene esta técnica, el señor Percival Alfred Yeomans, que ya murió en el 84, un ingeniero minero de observar los flujos del agua, concluyó en que podía crear un sistema aplicable para tener beneficios agrícolas y ganaderos. Él construyó y desarrolló este rancho que se llama Yobarni, que todavía existe, que es más o menos de 300 hectáreas, duró 17 años desarrollándolo y construyó ahí 15 reservorios o embalses de agua. Los interconectó y transformó un paisaje desértico en un rancho ganadero. Y ahí está la imagen y se pueden dar cuenta de lo increíble que es. Allá en el fondo se ve este paisaje desértico y luego esta otra imagen en donde muestra los cambios que él hizo interconectando sus reservorios, aprovechando en un lugar donde llueven 200, 250 litros por metro cuadrado por año, y haciendo unos canales de contención de erosiones, de arrastres de suelo y de lluvia, y arbolándolo. Él hacía estas sesiones de open house los domingos para llevar a los vecinos de su país a que conocieran lo que él hacía demostración, y mostraba ahí en sus últimos años el riego por inundación, con canales a nivel, con un bordo, aguas abajo nivelado, en donde cuando el canal se llenaba, derramaba flujo laminar como si fuera una sábana, como si estuviera regando desde arriba de manera ordenada. Y ahí se ve la gente ahí atrás de la raya que estoy trabajando, y ahí miren, con una cadena, un tubo y una lona, podía hacer este riego de todo su rancho él solo, rodando agua por los canales. Voy a mostrar ahora a ustedes 3 videos cortos de aplicación de la técnica del Keyline. El primero tiene que ver con una obra en donde accidentalmente conocí una persona que me preguntó a qué me dedicaba en una comida de pueblo. Nos tocó sentarnos juntos y yo le dije, me dedico a producir agua en los ranchos. Ah, bueno, entonces, ¿tú perforas pozos? Le dije, no, sin perforar pozos hacemos eficiente el uso de la lluvia. Me interesa. Nos vemos el lunes en mi rancho. Bueno, ahí estuve el lunes
y fue un proceso que duró 3 años porque convertimos el rancho totalmente orgánico, hicimos una obra que ahora les voy a mostrar y el cliente fascinado porque tenía este sueño de que pudieran sus nietos venir a pescar truchas en Semana Santa. Y lo único que tenía era un arroyito, pues así de ancho, que se terminaba más o menos en octubre o noviembre. Era un arroyo de temporal. Y él soñaba con que pudiera tener estanques. Entonces me dijo, ¿puedes hacerlo? Le dije, pues yo no puedo garantizarlo porque dependo mucho de la naturaleza, pero lo vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo te tardas? Pues yo pienso que en 3 años podríamos lograr con un diseño bien pensado, con una inversión razonable y que las cosas se den, ¿no? Y la verdad es que al primer año tuvimos resultados muy impresionantes. Yo tengo que confesarles que yo mismo quedé impresionado de lo que sucedió en este lugar. Esta es la historia de un exitoso proyecto de manejo hidrológico en Key Lime, un rancho de 20 hectáreas con este pequeño arroyo por el que corría agua solamente durante el temporal de lluvias. El propietario nos solicitó lograr tener agua abundante en el sitio, con flujo constante y cascadas o escalones de agua que ambientaran el lugar con su sonido y su belleza. Iniciamos el proyecto con un levantamiento topográfico de curvas a nivel, una fotografía aérea en donde plasmamos el concepto de cómo queríamos mover el agua para infiltrarla y así poder alimentar los mantos freáticos y generar un ojo de agua permanentemente. Luego presentamos el diseño y fue aprobado. Elaboramos un plan y los analizamos para iniciar con la ejecución, no sin antes elaborar un dibujo arquitectónico del concepto de conjunto que incluía la parte estética y de ornato que también era de vital importancia. Proseguimos con la cirugía y conformación del terreno mediante el uso de máquinas y mano de obra. Luego afinamos los detalles del suelo sembrando con semilla de pastos que evitarían la erosión cubriendo la superficie intervenida. Canales de conducción, infiltración y bordos de almacenamiento que ayudarían a cumplir nuestro objetivo. Hasta el capataz del rancho nos apostó un cartón de cervezas a que en ese tipo de suelo no era posible retener agua. Pero en la primer tormenta saturamos el suelo y logramos dosificar la infiltración del agua por más de 24 horas, cuando antes en 15 minutos ya no había rastros de lluvia. Estas son las imágenes de los avances año por año, desde el 2011, donde teníamos solo un raquítico arroyo de temporal. Para 2012 ya podíamos ver los resultados de la obra. En 2013 ya tuvimos un caudal muy importante. Para 2014 incluíamos truchas en los estanques con un sistema de oxigenación por gravedad y embalses más amplios y hondos. Ahí las escaleras donde los nietos ahora pescan truchas, en la foto superior. Para 2015 el resultado fue una obra de paisajismo impresionante, con abundante agua permanente, flujo, cascadas y peces, más de 5 millones de litros de agua almacenada y corriendo. Este humedal circular resultó ser el ojo de agua generador de toda esta magia. Gracias a la lluvia, el diseño y la intervención del método Key Lime de manejo hidrológico. Agua potable todo el año en un espacio donde nadie imaginaba que la habría. Ahí llueven 800 milímetros por año. Llueve bastante bien, pero el rancho no tenía agua, ¿no? Tenía agua 3 meses de lluvia. Bueno, y esta pues también es sin palabras, van a ver, el propietario del rancho lo narra. Parras, Coahuila. Zona pues prácticamente desértica. Este ya es el trazado de Key Lime. Ya es cuando llovió.
empezaron a salir hasta hongos, algo que no había visto él ahí en el lugar. Aquí estamos nuevamente en la plantación de nopal. Miren qué bonito se regó con la forma de keyline. Ya está saliendo algo de maíz, pusimos sorgo entre el nopal. Así funciona el keyline. Para muestra un botón, aquí al lado hay un predio de vecino que lo manejan de manera convencional. Mire, no sale ni una hierba, no se guarda nada de humedad, escurre agua, se va y se pierde. Esto es manera convencional. Esto es keyline. Después de 20 días de la lluvia que pasó aquí por el sistema de keyline, nopales, esto es lo que se ha producido. Ya creció el nopalito y los forrajes. La vez pasada mandé el video de lo que era el predio de lado. Esto es como está en el predio de al lado. Ahí les sigo mandando información. Seguimos aquí mostrándoles lo que es la evolución del proyecto de keyline. Compañeros, nuevamente aquí estamos mostrándoles el avance, pues, keyline aquí en Parras, Coahuila. Ya tenemos 2 meses con este proyecto y hay un gran avance. Esta es la parte donde sembramos el nopal. Ayer nos llovió, a eso de las 4 de la tarde cayó una lluvia muy buena que nos sirvió. Es la segundo riego que se lleva. Fíjense bien el cambio. Esta es la primera etapa, hace 2 meses empezamos. Terminando esto, de plantar el nopal, nos brincamos a la segunda etapa. Son 6 hectáreas con forraje. Pues metimos maíz y metimos sorgo. Esta es la segunda etapa. Ayer ya se nos anegó, ya se regó. Yo espero que en 8 días ya haya un gran cambio. Dentro de unos 8 días más vuelvo a tomar un video, se los envío para ver la diferencia. Yo sí realmente creía que íbamos a tardar más en ver un cambio aquí. Tenemos 2 meses que se empezó con el proyecto y miren los resultados. Estos 2 meses, con 2 lluvias que han pasado. Y esto pues apenas empezamos, lo terminamos. Apenas ayer acabamos de sembrar y nos cayó el agüita. Si pudiera yo poner un nombre a esa obra, sería Haciendo Oasis en el Desierto, ¿no? Y bueno, eso es suelo, los arrastres de suelo terribles.